Probablemente no necesito decirte qué es esto. Está en tu mesa, en tu memoria y en la historia de tu familia, aunque no siempre lo notes. Más de la mitad del planeta come al menos un plato de arroz todos los días, desde el sudeste asiático hasta el Caribe, desde China hasta África Occidental. Este pequeño grano no solo alimenta cuerpos, también construye culturas completas. El arroz no es un acompañante, es el centro, es la base sobre la que nacieron ciudades, se organizaron imperios y se decidieron guerras. Ha provocado alianzas diplomáticas y también conflictos sangrientos. Ha sido moneda, salario, ofrenda divina y símbolo sagrado. Y aún así, casi siempre pasa desapercibido. Está en todas partes y por eso mismo lo damos por sentado. Hoy vamos a cambiar eso. Hoy vamos a recorrer su viaje épico a través del tiempo, desde mitos antiguos hasta conquistas, desde rituales religiosos hasta platos cotidianos. Vamos a seguir el camino del arroz por ríos, montañas y océanos, y a probar algunas de las preparaciones más antiguas y resistentes que la humanidad haya creado. Esta no es solo una historia de comida, es una historia de supervivencia, de ingenio humano y de identidad cultural. Porque donde hay vida humana, si retrocedes lo suficiente, siempre aparece el arroz. Este grano simple permitió que las sociedades dejaran de cazar y recolectar para empezar a construir hogares permanentes. Permitió el crecimiento de poblaciones y el nacimiento de civilizaciones complejas. Hoy, una parte enorme de toda la agricultura mundial sigue siendo arroz. Millones de personas dependen de él para vivir, trabajar y comer. Y aún así, rara vez nos detenemos a preguntarnos de dónde viene todo esto. Así que acompáñame. Vamos a viajar al origen. Y si te gusta descubrir la historia detrás de lo que comes, suscríbete ahora mismo a Mundialmente Delicioso. Existe una antigua leyenda en Vietnam que dice que hace muchísimo tiempo el arroz no crecía en pequeños granos. Cada noche aparecía en tamaños gigantescos y rodaba solo hasta la puerta de cada casa, listo para alimentar a las familias. A cambio, el arroz solo pedía gratitud, un pequeño gesto de agradecimiento, un adorno, un reconocimiento. Pero una noche, un agricultor comió demasiado, se quedó dormido y olvidó agradecer. Los dioses del arroz interpretaron esto como una señal de que los humanos habían empezado a dar su regalo por sentado. Enfurecidos, encogieron el arroz y lo dejaron fijo en los campos. Desde ese día, dijeron, quien quisiera comer tendría que trabajar la tierra. Esta historia es solo una de miles. En Asia, en África, en las montañas y en las islas, casi todas las culturas tienen un mito sobre el origen del arroz, porque algo tan esencial tenía que venir de lo divino. Desde tiempos remotos, en muchas regiones del mundo, el arroz fue la base absoluta de la vida, no solo como alimento, sino como organizador social. Hoy, una enorme proporción de los cultivos del planeta son arrozales. Si juntáramos todos los campos de arroz, formarían uno de los territorios más grandes del mundo. Miles de millones de personas dependen directa o indirectamente de este cultivo. El arroz crece bajo el agua, en campos secos, en deltas y en montañas. Donde hay arroz, hay personas. Se ha usado para hacer ropa, papel, aislamiento, bebidas fermentadas y hasta materiales de construcción. Pero sobre todo, se ha usado para comer. Ahora bien, toda historia tiene un comienzo. Alguien fue la primera persona en plantar y cocinar arroz. Ese pequeño acto cambió el destino humano. Y encontrar ese origen no es fácil, porque el arroz no es solo comida, es orgullo nacional. Y eso ha generado disputas que duran hasta hoy. Pero para entenderlo, tenemos que ir al principio, y antes de seguir, recuerda suscribirte a Mundialmente Delicioso para más historias como esta. Antes de entrar en teorías, empecemos con hechos. El consumo de arroz es extremadamente antiguo. El arroz es una hierba, y antes de ser domesticado, variedades silvestres crecían en muchas partes del mundo. Sin embargo, el lugar más aceptado como punto inicial del arroz como alimento humano está en China, en el valle del río Yangtze. Allí se han encontrado restos que datan de miles de años antes de inventos básicos como la rueda. Pero hay un detalle importante. Ese arroz antiguo no parecía cultivado. Aparecía mezclado con nueces y otros alimentos recolectados. Eso sugiere que al principio el arroz no se sembraba, se recogía. Para que el arroz pudiera cultivarse, tenía que ocurrir algo extraordinario. En la naturaleza,
Cuando el arroz madura, el grano se desprende y cae al suelo. Eso hace imposible cosecharlo de forma eficiente. Durante miles de años, los humanos fueron seleccionando plantas con una mutación clave, un arroz que no se desprendía solo. Ese cambio genético permitió la agricultura. Fue un proceso lento, increíblemente largo y difícil, pero cuando finalmente ocurrió, transformó la historia humana. El problema es que aquí comienza la controversia, porque los restos más antiguos de arroz con esa mutación no aparecen solo en China, también aparecen en India. Ambas regiones tienen historias milenarias ligadas al arroz. Ambas tienen religiones, rituales y culturas construidas alrededor de este grano. Existen dos grandes tipos de arroz, uno asociado a China y otro a India, pero ambos comparten exactamente la misma mutación genética. Eso indica que tuvieron un origen común. No pudieron surgir de manera independiente. Durante décadas, científicos de ambos países han defendido sus teorías con pasión y orgullo nacional. Estudios, excavaciones y debates han llenado libros enteros, pero una investigación genética más amplia sugirió algo diferente, que el origen real podría estar en el sur de China, cerca del delta del río Perla. Desde allí, el arroz se habría expandido y mezclado con variedades locales. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: una vez que el arroz pudo cultivarse, el mundo cambió para siempre, y apenas estamos empezando. Suscríbete a Mundialmente Delicioso para seguir este viaje. Una vez que el arroz pudo cultivarse de forma confiable, las aldeas comenzaron a crecer. Luego se convirtieron en ciudades. El arroz era resistente, abundante y capaz de alimentar grandes poblaciones. Para evitar hambrunas, surgieron ideas culinarias simples pero geniales. Una de las primeras recetas de arroz de la historia fue una preparación hecha solo con arroz y agua, una forma de estirar una cosecha limitada después de una inundación. En China, esta preparación se conoció como zhou, arroz cocido hasta convertirse en una especie de sopa espesa. Hoy se le conoce con muchos nombres distintos en toda Asia. Esta idea salvó poblaciones enteras del hambre. Con el tiempo, el arroz dejó de ser solo un grano hervido. En India apareció una versión dulce cocida en leche. En Japón surgieron técnicas de fermentación que darían origen a formas primitivas de sushi. En China, personas del norte empezaron a hacer fideos usando arroz en lugar de trigo. Mientras tanto, en el sudeste asiático, un pueblo antiguo llamado los Mon desarrolló una técnica revolucionaria. Molían el arroz, lo fermentaban y lo convertían en fideos que se cocinaban directamente en agua hirviendo. Estos fideos se extendieron por toda la región y todavía hoy forman parte de la identidad culinaria de varios países. En Myanmar, dieron origen a un plato nacional servido en caldo de pescado. Cada una de estas preparaciones nació por necesidad, para conservar alimentos, para alimentar a muchos con poco, para adaptarse al clima. El arroz se convirtió en una herramienta de supervivencia, pero también en una expresión cultural. Cada región transformó el mismo grano en algo propio, y con cada nueva receta, el arroz se hacía más indispensable. No era solo comida, era seguridad, era identidad, era futuro, y mientras estas ideas se expandían por Asia, el arroz estaba a punto de cruzar continentes y cambiar aún más historias. Pero antes de continuar, si estás disfrutando este recorrido, suscríbete a Mundialmente Delicioso y acompáñanos en cada viaje culinario. A medida que el arroz se extendía por Asia, también lo hacían los mitos. Casi todas las culturas explicaron su llegada como un regalo divino. En China se hablaba de una diosa compasiva que sacrificó parte de sí misma para crear el arroz. En Japón, una deidad solar lo entregó como obsequio sagrado. En Tailandia, una diosa se ocultó avergonzada y solo regresó cuando los humanos aprendieron a respetarla. En las montañas del Himalaya, se decía que un perro trajo semillas de arroz desde el cielo, perdiendo partes de su cuerpo en el camino. Por eso, en algunas regiones, todavía se ofrece el primer arroz del año a los perros. En otras historias, el arroz liberó a familias de la esclavitud, o fue entregado por espíritus del agua para evitar la hambruna. Todas estas leyendas tienen algo en común. Reconocen que el arroz no era solo un cultivo, era vida. Con el paso del tiempo, surgieron miles de variedades: arroz largo, corto, blanco, negro, rojo, pegajoso. Cada clima y cada cultura moldearon el grano a sus necesidades.
Hoy existen decenas de miles de tipos diferentes de arroz en todo el mundo. Mercados enteros están dedicados solo a venderlo en distintas formas. La elección del arroz adecuado cambia por completo un plato. No es lo mismo un arroz recién cosechado que uno almacenado durante meses. El tiempo, la humedad y el tratamiento alteran su textura y comportamiento. En muchas cocinas tradicionales, este conocimiento se transmite de generación en generación. Cocinar arroz no es simplemente hervirlo, es entenderlo, es respetarlo. Y mientras Asia perfeccionaba su relación con el arroz, otro continente estaba a punto de vivir su propio milagro agrícola, uno completamente independiente, uno que cambiaría a África y, más adelante, al mundo entero. Y eso es lo que veremos a continuación. Suscríbete a Mundialmente Delicioso para no perderte lo que sigue. Mucho antes de que el arroz llegara a Europa o América, ocurrió algo extraordinario en África Occidental. Allí, pueblos locales lograron domesticar una especie de arroz completamente distinta. No provenía de Asia. Era única. Este arroz africano fue desarrollado hace miles de años en la región del río Níger. Era resistente, crecía en condiciones extremas y no necesitaba los mismos cuidados que el arroz asiático. Gracias a él, surgieron ciudades, reinos y grandes imperios. Este arroz alimentó civilizaciones poderosas y permitió el florecimiento de culturas complejas. Con la llegada de comerciantes europeos, este conocimiento impresionó incluso a quienes lo observaron desde fuera. Más tarde, cuando comenzó el tráfico de esclavos, millones de personas fueron llevadas desde regiones arroceras de África hacia América, y con ellas viajaron conocimientos, técnicas y semillas. En el Caribe, en Brasil y en el sur de Estados Unidos, el arroz se convirtió en un alimento central, no solo como herencia europea, sino como legado africano. Platos icónicos nacieron de esta mezcla cultural. Arroz cocido con tomate, con especias, con carnes. Preparaciones que hoy generan debates apasionados sobre su origen exacto. En África Occidental, uno de estos platos se volvió símbolo nacional para varios países. Las discusiones sobre quién lo creó aún continúan. Pero más allá de las disputas, lo importante es entender que el arroz volvió a demostrar su capacidad de adaptarse, mezclarse y transformarse. En América, el arroz se integró a cocinas indígenas, africanas y europeas. En Perú se mezcló con técnicas chinas. En el Caribe se convirtió en acompañante diario. En Estados Unidos, impulsó economías enteras. El arroz no solo cruzó el Atlántico, redefinió identidades. Y todavía no habíamos llegado al final de su historia. Así que sigue con nosotros y suscríbete a Mundialmente Delicioso. En Estados Unidos, la historia del arroz es compleja y sorprendente. Durante el periodo colonial, el arroz se convirtió en uno de los cultivos más rentables, alimentó economías y ayudó a financiar revoluciones. Pero detrás de ese éxito había conocimiento africano y trabajo forzado. Más tarde, figuras históricas obsesionadas con la agricultura buscaron mejorar la calidad del arroz local. Se trajeron semillas de distintos lugares del mundo. Algunas funcionaron, otras no, pero cada intento dejó huella. En el sur del país, el arroz se mezcló con influencias francesas, españolas y africanas. Así nacieron platos profundamente identitarios. Preparaciones donde el arroz ya no era solo base, sino protagonista. Mientras tanto, en Asia, el arroz seguía teniendo un papel político. En Vietnam, durante el siglo XX, el control del arroz significaba control del pueblo. Exportaciones forzadas y malas decisiones provocaron hambrunas devastadoras. Prometer arroz se convirtió en una herramienta revolucionaria. La historia moderna también fue moldeada por este grano. Desde disturbios sociales hasta guerras, el arroz ha sido causa y consecuencia. Hoy sigue siendo el alimento más consumido del planeta. Se cultiva en más de 100 países. Su producción no deja de crecer. Está presente en celebraciones, rituales religiosos y tradiciones familiares. Alimenta a ricos y pobres por igual. Puede ser humilde o sofisticado, simple o complejo. Y quizás eso sea lo más impresionante. El arroz no pertenece a una sola cultura. Es de todos. Cada grano contiene miles de años de historia, de esfuerzo y de adaptación humana. Entender el arroz es entender a la humanidad. Y aunque podríamos seguir contando historias durante horas, llega el momento de cerrar este viaje. Pero antes, recuerda que aún quedan muchos platos, culturas y relatos por descubrir. Por eso, si te apasiona conocer el mundo a través de la comida, suscríbete a Mundialmente Delicioso y acompáñanos en cada historia. Al final,
Es imposible contar toda la historia del arroz en un solo viaje. Siempre habrá más mitos, más rebeliones, más platos esperando ser contados. Pero algo queda claro, este pequeño grano ha sido una de las fuerzas más influyentes en la historia humana. Ha determinado dónde vivimos, qué comemos y cómo nos organizamos. Ha conectado continentes, ha sostenido imperios y ha dado identidad a pueblos enteros. El arroz no es solo un alimento, es memoria, es trabajo, es cultura transmitida de generación en generación. Está presente en bodas, funerales, festivales y rituales. Alimenta a miles de millones y da sustento a millones más. Es accesible, pero también complejo. Simple, pero profundo. Y aunque hoy lo veamos como algo cotidiano, su historia está llena de sacrificio, ingenio y resistencia. Cada vez que sirves un plato de arroz, estás participando en una tradición que comenzó hace miles de años. Una tradición que sigue viva. En Mundialmente Delicioso creemos que entender lo que comemos nos conecta con el mundo de una forma más humana. Por eso contamos estas historias. Para recordar que detrás de cada plato hay personas, caminos y decisiones que moldearon nuestro presente. Este ha sido nuestro intento de rendir homenaje al alimento más importante de la historia, el arroz. Y este viaje no termina aquí. Hay muchos más sabores, lugares y relatos esperando. Así que si quieres seguir explorando el mundo a través de su comida, te invitamos a suscribirte ahora mismo a Mundialmente Delicioso. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo viaje.